68 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 69 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante el cual comunica los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles contemplados en la glosa número 14 de la Ley de Presupuestos. Oficio de la bancada UDI, por el que comunica el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Badilla por el diputado Moreira. Es toda la cuenta, presidente. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica la ley número 20.234. Y la abogada secretaria nos va a comentar en qué parte del comparado estamos. Presidente, la Secretaría hizo un comparado nuevo, más corto, con aquellas disposiciones que están pendientes de votación, otra que dejamos pendiente y otras que están, respecto de las cuales se pidió por escrito una solicitud de reapertura del debate. ¿Es este? Es ese. Es uno corto, que parte en el artículo 6, cuyo artículo primero y segundo ya están aprobados, y partiríamos en la hoja 2 del comparado. Es que uno tiene sus apuntes en el otro. Y las indicaciones que han ido poniendo sobre la marcha, que hay un diputado que pone indicaciones, sí, todas las sesiones, ¿están todas ahí? Están todas. Perfecto. Sí. Pero por supuesto, diputado García. Presidente, que la secretaria nos diga, o la señora secretaria nos diga, con cuál columna vamos a trabajar. Porque tenemos las 3 columnas, 2 indicaciones parlamentarias y la otra un texto refundido. Gracias, presidente. Tiene toda la razón, diputado García. Ya, entonces en el artículo 6, estamos en el comparado chico, aprobamos el inciso primero del artículo 6 que estaba reemplazado. Al inciso segundo le agregaron una frase y tenemos pendiente el artículo tercero, en la actual ley no hay inciso tercero, el texto refundido agrega un inciso tercero y hay indicaciones parlamentarias del diputado Tellier, 2 del diputado Cast y 1 del diputado Espinosa para modificar este inciso tercero que está propuesto en el texto refundido. Ahí estamos. Entonces, vamos a trabajar... Del artículo, del comparado más gordo, estamos en la página... Es que claro, yo en el gordo tengo mis indicaciones. Es lo mismo, sí. En el gordo estamos, le digo al tiro. Claro, en el gordo tengo... Claro, 29. Sí. El chico. Yo prefiero el chico, pero digo, yo voy a ocupar el chico, pero es lo mismo del comparado gordo, con lo único que se le han agregado las indicaciones que presentaron después para no estar leyendo y que ustedes las conozcan en el comparado, están reproducidas. Por eso fue que hicimos otro comparado. Entonces, si quieres, al final para que no se me olvide, indicación 26. Ustedes dos, como saben, a un solo gesto y les doy la palabra. Sí. Indicación 29 del diputado Tellier, que dice para eliminar la frase a través del programa de agua potable rural. Me gustaría conocer cuál es la fundamentación de esa indicación. Está presente la asesora del diputado Tellier. Yo, si tiene a bien la comisión, le daría la palabra a ella si es que ella desea explicarlo. ¿Tiene la intención? Es que después, presidente, está la del diputado Cas, o cualquier tipo de... que agrega o cualquier otro sistema alternativo aprobado por la autoridad competente, que ese sería para no eliminar, porque la mayoría de los loteos o asentamientos regulares ubicados en área rural se abastecen a través del programa de agua potable rural que financia el MOP.
Ahora, si existiera otro, por ejemplo, uno privado, podría estar incorporado dentro de esto, pero no, ahí estarían las dos alternativas. Señora asesora o abogada, no sé cómo le acomoda más. Muchas gracias. Solamente el darle la posibilidad a otros sistemas de agua que no sean solamente que quede circunscrito en el programa de agua potable rural, sino que hayan algunos sistemas de agua que sean alternativos, como por ejemplo las plantas de salinizadora u otra alternativa. Entonces, al quitar la frase, le permite, amplía un poco más la posibilidad de que hayan otras alternativas de suministro de agua, nada más. Ese Pero era el la sentido. indicación 30 cubriría ese anhelo, Sí, porque incorpora la frase o cualquier Claro. otro sistema alternativo aprobado por la autoridad competente. Pero, Ya, entonces... pero perdón, lo que pasa es que yo creo que hay que elegir una, la 29 o la 30. Sí, pues que votemos la 29. Pero me parece que es más limpia la 29. ¿o No, mejor la 30. La 30 complementa. Sí, lo que pasa es que lo que dice el proyecto es eso. Y Sí, yo le sí se lo agrega esa entiendo. frase. Este elimina, pero no deja abierto esa posibilidad. Claro, pero al aprobar la 30 hace medio innecesario poner, bueno, en realidad es lo mismo. Sí. Autoridad sanitaria competente. No, son... Si no hay empresa sanitaria, el servicio de salud. Claro, pero alguien lo tiene que aprobar. Sí, la autoridad sanitaria. Señor Casitúa. Gracias, presidente. Respecto a estas 2 o 3 indicaciones, más la del texto refundido, hacer algunos comentarios. Yo creo que es pertinente que quede abierta la posibilidad de que se acredite el servicio de agua potable mediante distintos mecanismos, ya sea agua potable rural, soluciones colectivas. Hay otra indicación para que hable de soluciones particulares. Lo importante es que esté aprobada por la autoridad competente. La autoridad competente en esta materia sería la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Lo que me pasa con la indicación 32 es que habla de lo mismo, que el loteo se encuentra dotado con agua potable y alcantarillado debidamente aprobado y certificado por la autoridad sanitaria correspondiente, pero termina con un punto, y el texto refundido, las últimas líneas habla de la conexión eléctrica. Entonces el punto es que o se aprueba el texto refundido o la indicación parlamentaria, podría estar quedando la exigencia de el servicio eléctrico fuera de las exigencias en el caso de los loteos rurales, que es algo que podemos discutir. ¿Qué pasa? Que en la legislación vigente, la ley 20.234, permite ocupar este procedimiento para los loteos urbanos rurales, y en el artículo 4 dice que se deben considerar las siguientes condiciones de urbanización, y menciona actualmente dotación de servicios de agua potable, alcantarillado, evacuación de aguas servidas y electricidad, alumbrado público, gas cuando corresponde y pavimentación. Aquí, con este inciso especial para los loteos en zonas rurales, se le está pidiendo agua potable, alcantarillado y electricidad, y eventualmente en la indicación 32 solamente agua potable y alcantarillado. Entonces, algo también a discutir respecto de cuáles son las condiciones mínimas para aprobarlo. También tiene que ver Perdón, con una... Eso es la del diputado Espinosa. Claro, pero es que están todas hablando de lo mismo, digamos. Pero cuando termine... Ya, diputado García. Presidente, a ver, cuando estamos hablando de alcantarillado, pregunta, ¿la fosa es alcantarillado siempre que cumpla las normativas? Porque resulta que si no es alcantarillado en el campo no se podría hacer ninguna vivienda, o sea, no podría entrar este subsidio. Eso me gustaría... Eso es lo que estoy diciendo, porque no habla del pozo séptico aquí, habla del tema alcantarillado. Por eso pregunto si el pozo séptico se considera alcantarillado. Eso es lo que... Si lo sé. Lo que sea, usted es más pituco que yo, en el campo le decimos LED. ¿Ah? Ese pozo negro nomás, claro. Ya. A ver, me gustaría que me lo aclararan, por favor. Sí, quizás ahí tiene que ver con la redacción que tiene actualmente el artículo 4, el inciso 2. Por ejemplo, ahí da 2 alternativas, porque dice alcantarillado o evacuación de aguas servidas, que es el concepto más amplio, es el de evacuación de aguas servidas, porque incluye un sistema de alcantarillado o una solución particular vía una fosa que cumpla con las dimensiones. No es una letrina cavada en el terreno, digamos. Tiene que tener tiene que cumplir con un decreto, que no me acuerdo ahora el número, pero el del Ministerio de Salud, que regula el tema de las aguas servidas, digamos. ¿Y no te acuerdas del número?
No, en este minuto no, podría buscarlo, pero no me... Yo tengo una duda. ¿Qué deja fuera la del diputado Espinosa? Todo la parte eléctrica. Y pavimentación. No, pero quiero ser específico. Es pavimentación y electricidad. En el refundido también queda fuera pavimentación. Sí, nunca se habla de pavimentación en el área rural, estamos hablando de asentamientos irregulares en zonas rurales. Ahora, es más fácil para ir avanzando. Mire, presidente, la indicación número 29 yo la votaría y sugiero rechazar porque la 30 complementa mucho mejor el artículo 2 de este inciso, porque agrega a cualquier otro sistema alternativo aprobado por la autoridad competente. Entonces, al rechazar la 1 y aprobamos la 2, y el diputado Cas incorpora o particular. Entonces, se está refiriendo ahí solamente a las soluciones de alcantarillado. Porque yo pienso que las soluciones de alcantarillado en el área rural deben ser colectivas, porque si no se saturan los terrenos. En una parcela de 5.000 metros, donde se divide en terrenos de 500 metros, se produce un grave problema sanitario, que es lo que ocurre en los campamentos. Hoy, para cerrar un campamento, uno de los costos más importantes es después cerrar las fosas sépticas y los pozos. Pues se produce además contaminación de las aguas, es todo un cuento. Entonces, por eso yo exigiría que al menos en una parcela de 5.000 metros, de eso estamos hablando, donde se construyen 20 o 30 casas, exista una solución colectiva. No significa conectarse a una red, porque red no hay, pero sí se pueden hacer fosas con plantas de tratamiento colectivo. Hoy día las hay, la tecnología existe, a través de sistemas de control de bacterias, que no son caras, son mucho más fáciles, más baratas incluso que una fosa séptica, y eso sí se puede hacer, porque si no estaríamos permitiendo que en cada lote de 500 metros, en una parcela de 5.000, estamos permitiendo la construcción de un foso, una poza o una solución que va a terminar contaminando, porque todas esas fosas y pozos tienen que tener drenes, y eso va a contaminar el sector. Entonces, pero es muy contaminante. Entonces, por ejemplo, hoy día las plantas de tratamiento, que son muy simples, no hay que fomentarlo. Entonces, por eso no me parece que haya soluciones particulares, sino yo a las indicaciones lo que sugiero es rechazar el 29 y la 31 y aprobar la 30 para este proyecto. Yo, antes de esto, quisiera preguntarle al Ejecutivo cómo ve la eliminación de la parte eléctrica. No, pues esa la votaríamos después. No, pero igual, porque estoy imaginándome cómo va a quedar en total. No se puede. Siempre quiso que entremos después en la discusión del sistema eléctrico. A mí, personalmente creo que debiera haber esa exigencia. ¿Por qué? Porque aquí se está regularizando el loteo, y una vez regularizado las condiciones de urbanización del loteo, la idea es que quienes habitan ahí, una vez que regularicen el dominio, etcétera, puedan regularizar también las edificaciones o solicitar permisos de edificación. Y si no cuentan con el servicio eléctrico, ahí va a tener un nuevo problema con el director de obra, porque el director de obra no le va a autorizar una edificación que no tenga resuelto el tema eléctrico. En alguna de las indicaciones hablaba de paneles solares, etcétera. Nadie está diciendo cuál tenga que ser necesariamente la solución. Pueden haber sistemas alternativos, digamos, pero tiene que haber alguna solución al tema eléctrico. Porque si no, después no van a poder regularizar las edificaciones. Respecto al tema del alcantarillado, si es que tiene que ser colectivo o particular, el decreto que mencionaba es el 236 del año 1926, pero que ha tenido actualización. Entonces tiene una última versión de 2004, que es el Reglamento General de Alcantarillados Particulares, Fosas Sépticas, Cámaras Filtrantes, Cámaras de Contacto, Cámaras Absorbentes y Letrinas Domiciliarias. Y ahí establece distintas categorías de solución y también distintos límites. Cuando un determinado asentamiento tiene más de X viviendas, tiene que tener un determinado tipo de planta. O sea, también hay límites a eso, en el sentido de que no puede haber soluciones particulares en grandes extensiones. No encuentro ahora eso, pero por ejemplo, para efectos de las plantas de tratamiento, hay una distinción entre plantas destinadas a servir a más de 50 personas o plantas destinadas a servir individualmente a más o menos de 50 personas. Entonces ahí hace una categoría y le exige cosas distintas a una a otra. Plantas de primera categoría, plantas de segunda categoría. Por eso tiene que ser colectiva.
Pero esas son colectivas, pero también existe la posibilidad de estas soluciones particulares, que es la fosa amarilla típica, que esa es la que usted critica como solución, digamos. Estoy entendiendo que no le parece pertinente por la eventual contaminación que puede haber de los acuíferos, no sé. Se produce contaminación y es real, porque además no se respeta. No se respeta esa norma de que se deben construir individualmente cada cierta distancia. Porque en la mayoría de los casos, cuando son terrenos pequeños, de menos de 500 o 800 metros, el dren excede, por las características del suelo, el área que ocupa el terreno de cada propietario. O sea, el tren va a depender obviamente del caudal que yo necesite y me excedo de ese caudal. Por lo tanto, eso genera contaminación de sitios vecinos. Por lo tanto, creo que la solución debe ser colectiva y existen plantas de tratamiento para menos de 50 personas que perfectamente se pueden tratar en una parcela de 5.000 metros. Hoy día la tecnología incluso es más barata, insisto, que la de una planta, la tradicional fosa aséptica que está permitida en ese decreto del Ministerio de Salud. ¿Quieres defender? ¿No? Ya. Entonces, ¿pasemos a votar? Uh-huh. ¿Les parece en la misma votación aprobar la 30 y rechazar la 29, que es la propuesta que se ha hecho? Y que hay entiendo, hay un acuerdo de que mantiene el espíritu. Pido la unanimidad entonces para en el mismo acto rechazar la indicación 29 y aprobar la 30. Aprobado. Pero la secretaria tiene que tomar nota de quiénes están efectivamente presentes. Y del 31 se lo vamos a ver después. La 31. Después, ahora mismo. Entonces ponemos en votación la 31. ¿Está lista? Somos todos. Sí. No, pero que tomemos la votación. Ya, vamos a votar la indicación 31. Diputado Calisto. No. Diputado García. La No, 31. pero podemos... No, voy a retrotraer la Sí. la votación que acaban de hacer los diputados Calisto y García. Creo que no había claridad de qué se estaba votando, así que propongo que la anulemos y vamos de nuevo. Vamos a votar la 31. ¿Ya? Ya. Diputado Calisto. Ya. Diputado García. Diputado Jarpa. Contra. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Contra. Diputado Moreira. Diputado Calisto. Presidente. Abstención. No, esa es la otra. Rechazada, presidente. Porque hice muy prudente mis cosas. No, uno no, pues 6-3. Ya. Vamos, que nos queda poco. Vamos, 32. ¿Votemos la 32? Sí. ¿La leo la 32 o la votamos? Por favor. Del diputado No, está ahí. Pinoza para reemplazar el inciso tercero por el siguiente. Para el caso de asentamientos irregulares emplazados en el área rural, se entenderá por urbanización suficiente si el loteo se encuentra dotado con agua potable y alcantarillado debidamente aprobado y certificado por la autoridad sanitaria correspondiente. Votemos. Ya, 30. Deja en contra la parte eléctrica. No, pero es que en el refundido está aprobado también, ¿no? Entiende que el texto refundido, Lo considera. por eso, el texto refundido está aprobado. ¿Cómo? ¿Estamos votando el refundido? No. Esta es una indicación. Ah, claro, perdón. Tiene O el 32 o la segunda columna. tiene razón el asesor del Ejecutivo que no hemos ¿Qué no hemos? aprobado
el texto refundido en esta parte. No, porque primero tenemos Porque que ver cambia qué va a todo. pasar La con la urbanización. indicación del La diputado urbanización Espinosa, Espinosa. porque si se Del aprueba Ya. la indicación de Espinosa, Pero, se cae pero, el texto. pero tenemos un problema, porque si se aprueba la 32, no se aprueba la 30, que está aprobada. Es, Porque van en el mismo... es que se entiende que está aprobada y se agrega acá, pues en Sí, la ahí lo podríamos aprobada. arreglar. Si está aprobada la 30, perdón, presidente, es lo mismo que la otra en las palabras. No, Exactamente lo mismo. no, Pero léala, por favor. No, perdón, no, presidente. no es lo mismo. Perdón. Diputado Urrutia. La indicación número 30 lo que hace es incorporar en el texto refundido una frase. Eso es todo lo que hace. Otro sistema alternativo autorizado por la autoridad competente. Y la indicación del diputado Espinosa propone Elimina. reemplazar todo ese artículo del texto No. refundido por su indicación. Las dos pero cosas no. distintas. Ya, votemos la 32 y si se rechaza, La 30 es mucho más completa. lo que pasa es que, perdón, voy a hacer una aclaración. Diputado García, lo que usted tiene que elegir en realidad es esto, con esto, contra esto. Es que no es la 30, pues es el refundido más la 30 versus la 32. Es la 30 modificada. Eso. Muchas gracias. Sí, pues. Ya, estoy haciendo un servicio personalizado. ¿Desde cuándo? Ya, vamos a votar entonces la indicación 32. 32. Diputado, Presidente, disculpe, yo le había pedido la palabra antes de votar. Diputado Calisto, Sí, tiene la palabra, si es por posible. Lo que pasa es que yo quiero manifestar mi aprehensión, porque a veces yo siento que somos extremadamente estrictos en la regularización de loteos rurales. Y hay que entender también la situación de los distintos territorios del país. O sea, en mi región hay localidades donde o sectores donde no va a llegar la luz eléctrica ni en 100 años más. No va a haber alcantarillado jamás. Hay pequeñas soluciones en los pueblos más cercanos, pero hay sectores en los cuales va a ser imposible. Por lo tanto, esto es letra muerta. Yo quisiera que tuviésemos una legislación mucho más flexible para poder regularizar los casos de asentamiento y loteo en sectores rurales, que en mi región son pocos, la verdad, pero o sea, son pocos como campamento, pero el poblamiento de Aysén, por ejemplo, es hace 80 años y esos terrenos siguen sin regularización justamente por las trabas que le ponemos muchas veces para que puedan ser regularizados. Entonces, claro, si hay un asentamiento al lado de Valparaíso, evidentemente pasan todas las conexiones ahí, tienen alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, pero en localidades extremas yo creo que nos estamos poniendo demasiado estrictos. O sea, es imposible pensar que estén con... ¿Sí? Para interpretar bien, ¿usted está defendiendo la indicación 32? ¿Qué es lo que yo concluyo de sus palabras? Que es más flexible que el refundido. Lo que pasa es que la 32 dice alcantarillado debidamente aprobado y certificado por la autoridad. Pero es que la otra también lo dice. Pero las fosas, ¿sí? ¿Las fosas se consideran? Es que ahí tiene más sentido donde me abstuve yo, pero es la indicación de CAS. Que es una situación particular, porque incluso a nivel eléctrico, presidente, nosotros tenemos lugares que no llega electricidad. Por lo tanto, La tenemos 32 lo exime. por lo tanto tenemos paneles fotovoltaicos. Esas son soluciones particulares. Pero lo dice la 30. Al final. Claro. No. Dice aprobada. No dice eso. Se lo está diciendo solo el alcantarillado. Lo que pasa es que ustedes llegaron tarde, pero si hubieran llegado a la hora habríamos podido entender. Ya lo discutimos esta parte. Pero mi espíritu, presidente, antes que someta a votación, si podemos precisar bien eso, de manera que no quede tan estricto, tomando en cuenta la realidad de los territorios más aislados. Yo creo que tiene un punto. Diputado Urrutia. Presidente, mire, aquí en este artículo estamos hablando expresamente de
soluciones de urbanización mínima para zonas rurales. Lo dice el encabezado, para el caso de loteos en zonas rurales. Así lo dice. Y lo que se está explicando cuál es la urbanización mínima. Lo dice para el agua potable, que le hemos incorporado una indicación, no solamente a través de los programas de agua potable rural, que son los que financia el MOP, sino a través de los comités de agua potable rural, los APR, o si no, cualquier otro sistema alternativo aprobado por la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? El servicio sanitario. Está bien el agua potable. Ya. El alcantarillado está exigiendo para estos loteos que sean soluciones colectivas con el objeto de no contaminar el suelo, dado que en estas parcelas que se subdividen a su vez, estos asentamientos regulares, no estoy hablando de parcelas de 5.000 metros, sino parcelas de 5.000 metros que se han vendido derechos y sobre los cuales se construyen un sinnúmero de viviendas, que cada uno construye su solución particular y al final, a los 10 años, terminan viviendo todos en un territorio contaminado. A eso nos estamos refiriendo con exigir colectiva, que hoy día hay plantas de tratamiento, lo dijimos, y son baratas, que se tratan a través con bacterias y que son mucho más eficientes que la tradicional. Y en la parte eléctrica, que la indicación 32 la deja fuera. Aquí lo que estamos diciendo que es la más fácil de realizar, entre paréntesis, las que compañías están más dispuestas son las primeros que llegan. Decirle que no solamente instalada la conexión eléctrica autorizada por la concesionaria, sino a través de energía solar aprobada por la autoridad o cualquier otra energía. O sea, no está diciendo, no lo deja fuera, pero si una persona decide hacer un loteo o un asentamiento en el área rural, tiene que ser capaz, no podemos retroceder, de entregar al menos la urbanización de agua potable, alcantarillado y eléctrica, obviamente que con estándares distintos a lo que exigimos en el área rural, en el área urbana. Y de hecho aquí dice que son distintos. En el tema del alcantarillado, incluso la autoridad de salud, la autoridad sanitaria, a través del Ministerio de Salud, establece que hay soluciones de evacuación de aguas servidas, conocidas por todo el mundo como de alcantarillado, si quieren precisarlo y ponerle evacuación de agua servida, pero es lo mismo, ya, para todos los efectos, pues la única diferencia es que hay alcantarillado de agua servida y alcantarillado de aguas lluvias, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Que son distintos. No, en el área urbana hay obligación de conectarse a una red existente. Sí. En el área rural, que puede tener soluciones particulares, pero también colectivas. Y en los terrenos en que hay venta de derechos, que es uno de los temas que estamos afrontando aquí, la solución debe ser colectiva, a mi juicio. Porque si no se produce, el principal problema de los campamentos en áreas urbanas o rurales es esa, la contaminación que se produce por el exceso de construcción de plantas de aguas fosas sépticas y pozos absorbentes y drenes en un área muy pequeña donde conviven un montón de familias y que finalmente no se hace insufrible la vida porque están muy contaminados. Entonces tiene que haber una solución colectiva. Si hay 200, 300, 400 familias viviendo en un sector, no le puedo permitir que cada uno haga una solución individual, porque eso es una causa de enfermedades, de no solo contaminación, sino de enfermedades. Y al final se produce un grave problema. Por lo tanto, si se ponen de acuerdo, hay que tratar de que se logren poner de acuerdo y construir una solución colectiva. A eso nos estamos refiriendo. Presidente, yo creo que estamos todos medianamente de acuerdo y claros con respecto a la solución en cuanto a electricidad y agua potable, que en eso yo creo que no hay mucha discusión, porque tampoco hay soluciones particulares de agua potable, sino se hacen en conjunto en la mayoría de los casos. Lo que sí, en el caso del alcantarillado, efectivamente, como mencionaba el diputado Calisto, hay soluciones particulares de fosa que quedan expresamente excluidas con este enunciamiento del refundido, y que hay situaciones eventuales en donde, aunque sean parcelas menores a 5.000 metros, se autorizan. Y para poder autorizarse una solución de fosa particular, lo que hace la autoridad competente, en este caso el Servicio de Salud regional o local, es que los distanciamientos con otras fosas particulares se mantengan. Es decir, si nosotros, y de hecho hay soluciones en zonas urbanas, en donde por mucho que haya una concesión, la autoridad competente autoriza que haya soluciones particulares en terrenos de 1.000 o de menos superficie que la parcela. Entonces, acá lo estamos excluyendo expresamente, siendo que en la autorización de la autoridad competente exige distanciamiento y el respeto a la sanidad en esa solución particular para poder aprobarlo.
Entonces, ojo que para que quede claro, solamente, por supuesto aquí no se trata de influir, pero para que quede claro, estamos excluyendo una solución que se ocupa mucho en zonas rurales, que es la fosa, y que para poder aprobarla la autoridad exige distanciamiento y un respeto a la sanidad del lago. Lo que pasa es que lo que explica el diputado Urrutia, y es lo que sucede en muchos campamentos irregulares, esas soluciones particulares son hechizas, no son autorizadas por la autoridad competente. Y los distanciamientos sí se resguardan en esa aprobación, solamente para aclarar el... Yo quisiera hacer una aclaración. Con respecto al agua, las dos opciones son iguales. Con respecto a la electricidad, son muy distintas porque la 32 excluye la electricidad y la del texto refundido la integra en el modo en que ahí está planteado. La diferencia está, o sea, lo que se está discutiendo ahora es algo que ya votamos, que es la indicación, que es la indicación 31 del diputado Cast, que dice solución colectiva o particular con respecto al alcantarillado, pero para el texto refundido. Sin embargo, mi impresión es que la 32, que es la que estábamos prestos a votar antes de esta discusión, acoge la posición que está planteando el diputado Cast, por cuanto no especifica si tiene que ser particular o colectiva, diciendo... ¿Cuál está rechazada? La de particular. Sí sé, po. No, está... No, la 31 efectivamente está rechazada, la votamos y la rechazamos. Pero el planteamiento que yo creo que hace la 31, que está rechazada, y que está haciendo el diputado Cast y en parte el diputado Calisto, está recogida en la 31 cuando dice, cuando no especifica. Porque yo entiendo que si no especifica colectivo o particular, entre los dos. Si quisiéramos acoger ese espíritu, eso se puede hacer a través de la 32. El problema es que quien vote a favor de la 32 tendría que estar de acuerdo con excluir la electricidad, a menos que la quiera integrar con una indicación. Estoy tratando de ordenarle el mapa de cómo votar para que cada uno manifieste su voluntad efectiva. No excluye la electricidad. ¿Por qué? Porque simplemente... ¿Cómo no? No lo excluye porque está... No lo excluye porque está declarando que lo que se considera como una urbanización mínima solamente considera agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, la solución de electricidad queda excluida de la revisión y por lo tanto acoge cualquier solución. ¿Te fijas? No está considerada dentro de las incorporaciones. Eso es lo que yo llamo quedar excluida. Claro, no, pues queda incluida cualquier solución eléctrica sin estar sujeta a revisión. Tácitamente, exactamente. Presidente. Sí, pues, obviamente que yo no estoy planteando que le va a prohibir tener electricidad, lo que estoy planteando es que lo saca de los requisitos. Que no sea tan exigente. Es menos exigente. Sí. De otra forma, que se construyan redes eléctricas. Sí, es que, presidente, tengo un punto. Lo que pasa, ocurre lo siguiente, y yo entiendo la posición del diputado Urrutia, porque entiendo lo que él busca. Y lo que plantea es una situación puntual que ocurre en algunas regiones de Chile, donde están estos loteos irregulares, donde hay ventas indiscriminadas de los terrenos, en fin. Pero hay una realidad en los territorios que es de mucho antes, que tiene que ver con la forma en cómo la gente habitó el territorio. Entonces, si nosotros marcamos precedente aquí, o sea, si yo le pido un alcantarillado debidamente aprobado, pucha, yo miro mi región y digo, ¿qué localidades tienen alcantarillado? hacer un alcantarillado en Tortel y los sectores aledaños que son terrenos rurales, definidos como terrenos rurales, nos genera una complicación tremenda para poder regularizar esos grupos de familias que están en terrenos rurales, en estas localidades pequeñas que muchas de ellas no tienen ni seccional, son declaradas rurales y son... Claro, pero ellos no tienen alcantarillado, por lo tanto, en la 32, cuando dice alcantarillado debidamente aprobado, nunca van a regularizar. ¿Por qué no? Cuando le hagan alcantarillado. No, es que tú tienes un error, perdona. No, yo digo la solución de fosa, me refiero, a la solución de fosa. Sí, la solución... Yo sé que no le va a llegar la conexión de alcantarillado, pero... Probablemente nunca le va a llegar una red. Puede haber una mini red colectiva de los vecinos que están en ese sector, se podría lograr, pero no va a existir una red cubierta por una empresa sanitaria. Claro, pero lo que usan son las fosas. Sí, lo que las decía. fosas. Ya, pero entonces la pregunta es ¿qué entendemos por Eso. alcantarillado? Y Yo lo que estoy diciendo es que no haya una fosa por familia. Claro. Porque una fosa por familia, porque no te olvides que este proyecto de ley es para el caso, el encasamiento, vuelvo a decir, para el caso de loteos en zonas rurales.
Cuando se ha hecho uso, si yo tengo una parcela de 5.000 metros o de 10.000 metros, de 2 hectáreas, y hago una fosa individual, Sí, no, sí, ahí no hay y 2 problema. kilómetros después hay otra, da lo mismo. Ahí está Pero regulado. En el caso que está, ¿ah? Y se la van a aprobar. Sí, sí. Se la van a aprobar. Pero en el caso de una parcela, Todos mis pueblos son diputado, pero en el caso de una parcela de 5.000 metros, en la que se venden derechos a 20 o más familias y se pretende construir una fosa individualmente para cada familia, eso es contaminar. Y la solución ahí debe ser colectiva, no puede existir otra, porque en el muy corto plazo van a tener problemas. Eso es lo que estoy pidiendo como una urbanización mínima exigible a esas personas que compraron una parcela de 5.000 metros o compraron derechos y que se pongan de acuerdo para construir una solución colectiva para tener una planta de tratamiento o una fosa que pueda canalizar sus aguas servidas. Eso es todo. Diputado García. Presidente, a ver, ¿qué se entiende por loteo rural? Porque puede estar en Valparaíso pegado al límite, perdóname, y es rural, pero está el alcantarillado a 500 metros. Pero hay ciudades enteras que en la novena región, en Coyhaique, no sé, en cualquier parte de Chile que tienen 1.500 habitantes y no tienen alcantarillado, simplemente no lo tienen. Entonces, si analizamos, y quiero preguntarle aquí derechamente a la gente del Ejecutivo, hoy día la solución que de los pozos sépticos individuales existe. El problema es que se le exigen 300 y tantos metros por sitio. Claramente eso hoy día no se podría hacer por lo caro en los terrenos, ¿verdad? Nunca se le exigió colectivamente un solo pozo, a pesar de eso está absolutamente normado. Usted decía, usted quiere hacer una fosa, tiene que tener un terreno de 300 y tantos metros. Ahí la podía hacer, si no, no. Aquí partimos con un terreno rural de 5.000 metros cuadrados. En primer lugar, si es rural no podrían venderle los derechos de menos de 5.000 metros. Entonces ya están en una parte que está cayendo fuera de la ley porque las parcelas las están subdividiendo más que... Y hay varias leyes que prohíben esa subdivisiones. Por eso sería irregular, como tú quieras. ¿Dónde? La pregunta del millón es, ¿dónde metemos la solución colectiva dentro de los 5.000 metros cuadrados? Porque si tú una planta de tratamiento no servida, en alguna parte tiene que evacuar. Tiene que llegar a alguna parte, tiene que caer en alguna parte de los desechos. ¿Dónde? Si hay 5.000 metros cuadrados. Porque tendrían que tirarlo 1 kilómetro, 2 kilómetros, no lo sé. Por eso que la realidad, yo te entiendo al diputado Urrutia, las realidades nuestras son absolutamente diferentes a las que tienen ustedes como ciudades. Ese mismo problema que tienes tú lo tenemos en Temuco, lo tenemos en Villarrica, lo tenemos en varias partes. Eso porque son ciudades que los terrenos son extremadamente caros y se van haciendo. Entonces yo creo que teníamos que entrar aquí a darle una solución un poquito más flexible para que puedan hacer. La parte eléctrica no me preocupa, porque hoy día tenemos miles de soluciones eléctricas y no hay ningún problema. Pero a la parte sanitaria sí puede ser un problema, pero no tenemos una manera de hacerlo a ciencia cierta. Lo podemos arreglar en el papel, decir tal y tal cosa, pero en la práctica es imposible que se pueda hacer. Presidente, Es lo que yo pienso presidente. con Sí, antes que responda el Así que representante del me Ejecutivo. gustaría que el Ejecutivo se pronunciara, por favor, presidente. Muy Diputado puntual, Calixto. presidente, disculpe. Lo que pasa es que, respondiendo al diputado Urrutia, yo vuelvo a entender su punto. Si el tema es que nosotros tenemos sectores rurales que hoy día tienen nombre, Villa Frey, voy a decir, en Coyhaique. Un gran nombre por lo demás. Villa Frey, Valle Simpson, Hoy día es el aniversario de muerte. muy cercano de Coyhaique, pero son localidades rurales, no tienen ni seccional, ¿ya? Va a la municipalidad y lo que hace, va a limpiar las fosas de cada uno de los vecinos que tienen sus fosas. No son ilegales, claro, no son dueños. Eso fue como fue el asentamiento en la zona de Aysén, el poblamiento. Así nomás. Y ha ido creciendo también de manera irregular, porque ocurre eso que la gente tiene su parcelita y entrega derecho al hijo, al otro hijo, y la parcela de media hectárea la divide en 3. Y cada uno tiene su fosa. Claro, debería tener una solución colectiva, como dice el diputado Urrutia, sí. Yo creo que sí, pero lo que buscamos con esto es que estos poblados se regularicen, ¿cierto? Pero que evidentemente ellos puedan regularizar su pequeño terreno. Y por eso digo, si nosotros le ponemos tanta exigencia, yo reitero, yo creo que acá cuando se dice respecto al tema del agua potable, está bien, como está redactado. Cuando se dice la solución eléctrica, creo que hay un error, porque dice una solución a través de una concesionaria eléctrica, una empresa eléctrica, o con una solución a través de una energía solar, dice. Solar. ¿Ah? También yo creo que hay que dejarlo como energías alternativas, porque también hay soluciones La 32 lo deja abierto. eólicas, en fin, ya.
Pero el tema del saneamiento, del tema del alcantarillado es complejo, yo reitero, porque el tema de las fosas es muy común en nuestras regiones. Entonces, es una traba finalmente para que puedan regularizar el loteo. Va a ser letra muerta. Yo reitero, entiendo el punto del diputado Ruti, entonces hay que buscar la salida. Pero sí, pero yo voy a decirle a todos los que han pedido la palabra que tenemos que transformar este debate o en indicaciones o en votos, ¿ya? Pero no puede ser un coloquio, digamos, eterno, ¿ya? O sea, o eligen una de las indicaciones que está en el comparado o hacen otra. Es que en Santiago Centro no hay problema. ¿Qué? Pero sí, no, sí, hay muchos problemas. Hay muchos problemas. No, simplemente aclararle, volver a reiterar que la situación que plantea el diputado Urrutia de que esto podría permitir regularizar parcelas subdivididas o asignadas en lotes pequeños, no sería tal. No se podría nunca, aunque pusiéramos la consideración de solución colectiva o particular, no se podría validar ese proceso en los casos que él menciona de los loteos regulares donde hay una sobredensificación de fosas, porque la autoridad competente solamente acepta y permite y aprueba fosas particulares cuando están a un cierto distanciamiento y se resguardan las condiciones sanitarias de esas fosas. Entonces, es importante que no se entienda como que estamos abriendo la puerta al incorporar lo particular a este hacinamiento y esta insalubridad de la densidad de fosas que se genera, por supuesto, en un loteo irregular. Diputado Cast, una consulta. Lo que usted está planteando y que en el fondo lo manifiesta en la indicación 31, ¿no está resuelto en la 32 al dejar abierto si la solución es colectiva o particular? Sí. Ya. Sí, no, con respecto a eso nomás, con respecto a eso era mi pregunta. Señor. Gracias, presidente. A ver, quisiera hacer presente que yo creo que el tema de la solución de alcantarillado, también ya se rechazó que dijera particular. Creo que en el concepto de solución colectiva de alcantarillado, si uno le agregara de alcantarillado o evacuación de aguas servidas, creo que es pertinente que se haga esa distinción, porque alcantarillado remite necesariamente, quizás no sea siempre así, pero alcantarillado debería remitir a una red, ¿ya? Y en ese sentido no hay una concesionaria, una red es más complejo y deja fuera las soluciones individuales. Aquí se rechazó particular, pero creo que la solución colectiva de evacuación de aguas servidas podría quedar abierta la posibilidad, para acoger lo que dice el diputado Calisto, de que este es un procedimiento de regularización del loteo en el que hay muchos interesados, hay un conjunto de personas que quieren solucionar el tema, y su solución de evacuación de aguas servidas también puede ser, es una solución colectiva porque la presentan entre todos, pero la solución para cada vivienda es individual. ¿Por qué? Porque se presenta una solución colectiva de 20 fosas sépticas, una por sitio, se le presenta a la autoridad de salud. Me equivoqué cuando dije superintendencia de servicios sanitarios, es la autoridad sanitaria, el servicio de salud, ¿sí? Pero en el fondo se presenta una solución colectiva en el que se le dice a la autoridad de salud, voy a poner 20 fosas sépticas a esta distancia una de la otra, por lo tanto la autoridad de salud ya verifica que no haya esta sobrepoblación de fosas, que no estén a la distancia, porque si cada uno de los propietarios después lo hace uno a uno, es un problema, efectivamente. Claro, aprobó una solución colectiva que idealmente, a ver, yo estoy de acuerdo que la solución colectiva ideal sería una planta de tratamiento o conectarse a la red de alcantarillado, pero eventualmente hay ciertos lugares donde pedir esa planta de tratamiento o la conexión al alcantarillado podría estar dejando fuera de aplicación la ley, y quizás la solución más pertinente sea una solución colectiva en términos de se presenta por el conjunto de las personas que están solicitando la regularización del loteo, pero contempla una solución de evacuación de aguas servidas que es individual, con una fosa séptica que la autoridad la limpia cada cierto tiempo, etcétera, que es como lo que planteó el diputado Calisto. Creo que ahí recoge sin necesidad de decir solución particular, porque eso también da la sensación de que cada uno va a ir a presentar su propio proyecto. Es un solo proyecto presentado por el loteo que se está regularizando, pero que eventualmente su solución no es conectarse a una red, sino que cada sitio resuelve su tema de evacuación. Eso. Evacuación de agua servida sin la palabra colectiva del alcantarillado aprobado. Pero en el texto refundido. Refundido. Ya, pero es que eso no nos quita la decisión de elegir la indicación. Doña Verónica. Diputado, lo colectivo va a estar dado porque es un loteo.
Entonces van a tener que presentar un plano con el loteo completo. Allí va a estar lo colectivo. La solución que voy a tener que presentar va a tener que resolver el loteo completo, a diferencia de la regularización individual, donde yo llego con solo mi predio y la solución de solo mi predio. Entonces, independiente que la palabra colectivo no aporta en términos de que la solución tiene que ser al conjunto del loteo completo. Pero ayuda a graficar que... Claro. Entonces, ¿alguien quiere hacer la indicación? Es que yo no tengo el hoyo, yo sé por cuál voy a votar. Entonces, si alguien quiere hacerle esa modificación al texto refundido, Presidente, Diputado yo no soy partidario de eliminar la palabra colectiva que está en... A ver, diputado, estamos entrampados en solamente dos palabras, una indicación que metió el diputado Kass, que fue rechazada, pero que él le interesa que las soluciones sean colectivas o particulares. Lo que nosotros dijimos cuando discutimos este punto es que la solución era colectiva porque estábamos hablando de un loteo en una zona rural. Y para evitar una emergencia sanitaria, que después el Estado, porque cuando el Estado recepciona, se hace cargo, es responsable. Entonces el día de mañana, si se produce una emergencia sanitaria en ese loteo, el Estado responde, porque permitió una solución de alcantarillado que no era la adecuada. Entonces, y es más, si económicamente ustedes quieren evaluar el proyecto para una solución individual o colectiva en un loteo, es mucho más barata la colectiva. Es mucho más barata. Bueno, pero es que al menos si 50 familias decidieron vivir en una parcela, no son capaces de ponerse de acuerdo para ver cómo van a solucionar las aguas servidas, porque le vamos a endosar esa responsabilidad al Estado, porque si no después el Estado va a tener que responder por lo que yo apruebo. O sea, el Estado va a decir, yo le recepciono aunque sé que esa solución es mala. Entonces cuando venga y tenga que decretar, perdón, pero ese estándar lo va a dar el director de obra. Entonces la municipalidad va a decir, o el servicio de salud. Cuando sí, pero, perdón, el Servicio de Salud aprueba la solución de alcantarillado, pero quien aprueba el loteo va a ser la Dirección de Obras Municipales. Con las reglas que nosotros le pusimos. Pero a partir de ese minuto, tanto la municipalidad como el Servicio de Salud, si hay una emergencia sanitaria al interior de ese loteo, porque no se hizo la solución adecuada y porque lo que plantea el representante del Ejecutivo, ojalá fuera así, pero la verdad es que estas plantas se empiezan a hacer de a una y al final vamos teniendo una planta, o sea, una fosa séptica al lado de la otra y al poco tiempo nos damos cuenta que el terreno está contaminado. Eso es lo que ocurre en la realidad. O sea, lo que tú planteas sería ideal, pues, sí, pero nosotros estamos solucionando una situación de hecho. Entonces yo lo que le estoy diciendo a las personas que ya están viviendo ahí y que ya construyeron su casa, señor, mire, cierre su fosa séptica y construya, si quiere que le regularicemos, una solución colectiva. Entre los 20 vecinos que están aquí, no es el caso que plantea el diputado Calixto. Es una pequeña planta de tratamiento que hoy día se hacen con bacterias, que el litro de bacteria cuesta 1.000 pesos o 5.000 pesos costará y se usa cada 15 días y eso permite incluso la reutilización para riego de esas. Eso hoy día existe, esa tecnología, y es bastante accesible y mucho más barata que la antigua fosa y pozo que está en el reglamento del Ministerio de Salud. Eso es lo que estamos planteando. Eso choca con una parte de la realidad también, que muchos de estos proyectos se trancan, se obstaculizan cuando tienes un loteo de 20 o 30 y solo 5 u 8 o 10 acceden a lo que te está diciendo. Entonces el resto dice, ¿por qué yo, que soy parte de los 10, voy a solucionar el problema a los 30 con una solución colectiva? Entonces ahí comienza otro problema que se genera en nuestro día a día y que el Ministerio de Vivienda lo tiene más que claro en otro tipo de programas que ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquellos programas de recuperación de los departamentos, cuando han realizado programas de ese tipo y tienen la mitad de los vecinos que están de acuerdo, la otra mitad no. Se obstaculizan muchos proyectos, eso me preocupa un poquito. Ya, perdón. Sí. Cuando uno va a postular a una recepción ante una dirección de obra, los vecinos todos, créame, todos se ponen de acuerdo. Y todos tienden a ceder porque saben que hay un bien mayor que en su conjunto.
Ahora, si usted lo trata uno a uno es mucho más difícil, pero cuando hay una ley de excepción que está tomando un caso de excepción, oye, les vamos a recepcionar esto y eso tiene una serie de beneficios para ustedes, es la mejor zanahoria para que se pongan de acuerdo. Ya. Vamos a votar, pero quiero hacer una precisión sobre la votación. Lo que se acaba de discutir no ha sido solucionado de modo alguno, porque en el texto refundido nadie ha propuesto una indicación para sacar la palabra colectiva, que es la polémica. Por el contrario, eso sí está solucionado en la indicación 32 del diputado Urrutia, o sea, del diputado Espinosa, pero que tiene otra particularidad, que es que excluye como requisito el tema eléctrico. Como nadie ha convertido esta discusión interesantísima en indicaciones, vamos a tener que pasar a votar la indicación del diputado Espinosa. De aprobarse, se cae el texto refundido, ¿ya? Más la 30, aunque yo creo que en realidad la 30, el espíritu de la 30 no se cae al aprobarse la del diputado Espinosa, pero se cae eso. Si no se aprueba la del diputado Espinosa, votamos el texto refundido tal como está, con la palabra colectivo, que nadie ha propuesto sacarla por vía, digamos, por la vía formal, independiente de que lo han propuesto en el micrófono, ¿ya? Así que voy a poner en votación la indicación 32 del diputado Espinosa. Voy a poner en votación la indicación 32 del diputado Espinosa. Estoy pensando una cosa, presidente, como aprobamos... Estoy generando efecto con mis palabras. Lo que pasa es que como aprobamos la 30 ya, estoy viendo la forma de poder incluir, si es que se aprueba esta, incluirla acá, en la 32. Por eso estaba pensando en eso, ya. Yo tengo la impresión de que ni siquiera... Yo tengo la impresión, después el diputado Espinosa podrá ver porque era el autor, pero yo tengo la impresión de que no es necesario. Yo creo que la 32 comprende el espíritu de la 30. Que está dentro. Ya. Porque justamente la diputada Espinosa no es Pero vamos a votar primero la de... Dice aprobado. Artículo 6. Ya. Pero después al final. Vamos a votar entonces. Hay otra indicación para el texto refundido, pero vamos a votar ahora la 32. Diputado... Perdón, la otra indicación no es... Es al refundido. Ya, pero no es sobre esta parte. Que si se aprueba esa, no... Para eliminar la palabra colectiva. Perfecto. Ya. Entonces... El diputado Calisto y Casa. Que si apruebas esa, no vale esta, pues se cae. Claro. No, porque el tema del colectivo particular está resuelto en la indicación del diputado Espinosa. El problema de la indicación del diputado Espinosa para otros es que no incluye el eléctrico. Incluye la parte eléctrica. Si se aprueba la indicación del diputado Espinosa, esta se cae. Esta se cae. Porque se entiende que se cae el refundido. Ya. Porque no se cae entero, se cae un partículo final. Diputado Moreira. Diputado Calisto. La 32. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Diputada Castillo. Presidente. A favor. 2 a favor. 4 Muchas gracias, diputado García. Comparto su apreciación. Se rechaza mi quórum para votar. 4, 5. Contra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Ya, entonces ahora rechazada por falta de quórum, presidente. Sí, pues son 9, deberían ser 5, 4, 5. Fueron 4. Pero de todas maneras había ganado el rechazo. Ahí tenés esta. porque la diputada Olivera tiene su acta.
Tiene su acta propia. Entonces ahora vamos a votar la Y indicación. ¿Te digo dónde va? ¿Esta? Diputado Espinosa, ¿podemos seguir la...? Sí, vamos a votar la indicación de los diputados Cast y Calisto, que lo único que hace es eliminar la palabra colectiva del texto refundido. Y hay otra más, presidente, perdone que le ¿Cómo hay otra más? Mire, ¿De quién es? del diputado Calisto, para reemplazar la palabra a través de energía solar por energía alternativa. Energía solar. Por energía alternativa. Ya, que es un tipo muy... Ya, vamos entonces a partir, voy a pedir la unanimidad, la unanimidad para la indicación no polémica del diputado Calisto y Cast, que reemplaza la palabra energía solar por energía alternativa. Esperen un poquito. Po. No, pues pero que no, ¿qué llevaron más indicaciones? Ah. Espéreme. Espera. Antes de votar. Sí, diputado Espinosa. No, solo que lo que pasa es que me señalan acá que pudiésemos entrar en un problema en el sentido de que las soluciones de carácter alternativo para el tema eléctrico nadie las certifica hoy día. Y eso podría generar un problema para el otorgamiento de las certificaciones correspondientes. Claro, pero yo entiendo la apreciación, pero igual diría aprobada por la autoridad competente. Por lo tanto, igual es menos restrictivo que como está. Claro, pero a lo que voy es que... Pero igual es más fácil con esa indicación que sin esa indicación. Pues. Claro, pero la pregunta diputado Espinosa es si usted está en contra de que diga energías alternativas o si está en contra de que diga aprobado por la autoridad eléctrica competente. Bueno, que tiene... Obviamente que está súper bien de que se consideren energías alternativas. Y particular. Lo que me preocupaba era eso, pero ya me queda consignado que si es una solución gubernamental va a contar con todas las permisos. A mí me preocupaba porque también hay familias que por sus medios, sin proyecto gubernamental de por medio, tienen una solución habitacional individual. Y ahí me preocupaba de quién certificaba eso. Usted dice que la SEC lo certifica, no habría inconveniente entonces. Ya. La indicación que voy a pedir la unanimidad es solamente cambiar la palabra solar por alternativas. ¿O me equivoco, diputado Calisto? Sí, está bien. La palabra solar por alternativas. Ya, unanimidad. No hay unanimidad. Ah, perdón, la palabra energía por la palabra energías y la palabra solar por alternativas. Es una frase. Sí, tiene toda la razón. Es energía. Perfecto. Ahora vamos a la indicación que propone eliminar la palabra colectiva. Sí, pues fue unánime. Fue unánime. Los ritos republicanos. Pero no es por cada indicación, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ya. Toco la campana. Ya. La palabra colectiva, o sea, vamos a votar la indicación de los diputados también Cast y Calisto para eliminar la palabra colectiva del texto refundido. En votación. Diputado Moreira. Diputado Calisto. A favor. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Tellier. Diputado Urrutia. Diputada Castillo. Presidente. A favor. Aprobado, presidente. 6 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
Ahora hay que votar el texto refundido. El texto original. Inciso tercero. Diputado Moreira. Vamos a votar el texto refundido, el inciso tercero. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Telier no está. Diputado Urrutia. Presidente. Unánime, presidente. Diputado Moreira señala no fue consultado. ¿Sí fue el primero? Sí. Se lo mando. Sí, claro. Ya. Partimos por la 33 del diputado Telier. Página 3 entonces. ¿O no? ¿Qué sugiere usted? No, pero no. No. Escuchar todo lo que dice el diputado Telier. Ya. Entonces, está el texto refundido, el numeral 7, que reemplaza en el artículo 7º de la ley 20.234 la expresión ley número 16741 por las leyes números 16741, 16288 y 18138, los decretos leyes 2695 y 2873, y las reemplaza por eso, y de los campamentos bajo estrategia de radicación biurbanización. Hay una indicación del diputado, y dos indicaciones, una del diputado Telier, que es para reemplazar, y de los campamentos bajo la estrategia de radicación por vía de urbanización por o formen parte de algún programa del campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y el diputado Urrutia es para reemplazar no, es que estaba mal formulado. Para reemplazar la frase 16.288, 18.138 y los decretos leyes por de otros asentamientos irregulares. Entonces quedaría de la siguiente manera. En la 33A. Ahí. Es que es lo mismo. Inciso primero a continuación de la ley número 16.741, agrega eso y elimina esto. Es obvio que tiene que eliminarlo porque se nos quedan... La indicación 33 es muy simple. La indicación 33 es muy simple, una cuestión de orden y de mejor redacción. El proyecto original de la ley 20.234 en el artículo 7º decía que tratándose de loteos declarados en situación irregular conformidad a la ley 16.741, pero aquí hemos discutido hasta el cansancio que no es solamente los de la ley 16.741, si son de otros cuerpos legales que lo hemos mencionado y están mencionados. Entonces lo que dice, y de otros, la expresión agregar después de la ley 16.741 de otros asentamientos irregulares y de los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización. Y todo sigue igual, es solamente una mayor precisión. Y en el caso, aprovecho ya que estoy con el uso de la palabra, la indicación 33 del diputado Telier se cae porque el programa de campamento del Ministerio de Vivienda no existe, se llama el programa de asentamientos precarios. Ya, y están contemplados también ya, son los campamentos bajo estrategia de erradicación. Ya. Voy a pedir entonces que... Ya lo habíamos discutido, el tema del nombre. Entonces voy a pedir que rechacemos por unanimidad la 33. Sí, sí, pero no tiene facultades para... Gran bobadillo. Ya, entonces pido la unanimidad para rechazar la 33. Sí. Es de Telier. La 33. La 33A no. ¿Cómo? No, ahora vamos a la 33A. Se me había asustado. ¿Te vas? Con el texto refundido. No sé.
Sí, me parece bien. Te queremos. ¿Y a dónde se metió ahí? Ya está. Toma. A ver, quiero tener claridad, diputado Urrutia, con la indicación suya, que esté me enreda. Reemplazar, entonces, la suya es para agregar a continuación de 16.741, ¿no es cierto?, de otros asentamientos irregulares y de los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización, y de ahí sigue que no contaren con urbanización suficiente en la ley, ¿así quedaría? ¿Sí? Que para después el informe. A ver si yo entendí bien. Si yo voy a la primera columna, en donde está tarjado la ley número 16.741, eso lo debo reemplazar por todo lo que aparece en el punto 7 del texto refundido, en negrita, y por lo 33A. Por las dos cosas. Me da la impresión que el 33A Sustituye solo la parte tarjada. No, me da la impresión. Sustituye, claro, sustituye Ah. a continuación de la 16.741 a todo lo otro. Y lo reemplaza por lo que dice acá, de otros asentamientos regulares y de los Yo- asentamientos de erradicación de urbanización. Yo no sé si el diputado Urrutia quiso decir eso. Ahora, ¿quién mejor para interpretar al diputado Urrutia que el diputado Urrutia? No, yo me quedo con... Diputado Urrutia. Se lo solicito la palabra. Sí, lo que pasa es que el texto refundido tiene un error conceptual porque dice en su redacción, dice, para reemplazar, ¿no es cierto?, el artículo 7, dice, tratándose de loteos declarados en situación irregular. La única ley que declara en situación irregular de todas las que están mencionadas aquí es la 16.741. No hay otra. Entonces, hay un error de concepto, porque la 16.282, la 18.138, los decretos de ley no declaran en situación irregular. Por lo tanto, hay un error en la redacción conceptual de este artículo. Hay que... sí. Lo que yo estoy Entonces dejaríamos en situación irregular en conformidad... No, espérate. Lo que estoy planteando yo como indicación en el artículo, en la indicación 33A, es que a continuación del 16.741 y la expresión de otros asentamientos regulares y de los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización, que no contaran con urbanización suficiente de acuerdo al artículo precedente del Servicio de Vivienda Estatal. Entonces, la enumeración de normas... Eso está mal. Perfecto. Porque conceptualmente esto... Ok. Eso lo Pido metemos- la unanimidad para la 33A. Entonces quedaría. Si es que la hay. 16.741, si es que la hay, y después de otros asentamientos regulares y de los campamentos bajo estrategia de erradicación de urbanización. Eso es una propuesta. Claro, pero es que eso es en la ley vigente. Está en la ley. Sí. Perfecto. Ya. O sea, ya. Pido la unanimidad para la 33A, en los términos que aquí se ha planteado. Llegó tarde, así que no. No, además que está... Sí, pues, no, se fue, sí. ¿Qué hace con este reemplazo, diputado Badía? ¿Qué hace en este reemplazo? ¿Va a seguir votando diputado Moreira? Pero el diputado Moreira ahora reemplaza a Norambuena. No, pues tiene que traerme el reemplazo. A menos que como comisión Yo soy jefe de comité. demos la así que lo unanimidad puedo- para... Yo puedo incorporar, soy jefe de comité. Es jefe de comité. Yo soy jefe de comité. Pero que tiene que ser hasta el, tiene que ser Pero hasta el sí, momento de la cuenta. pido la unanimidad para que el diputado Moreira reemplace al diputado Norambuena. Por supuesto que sí. Al diputado... Siempre sea en forma permanente. Estaría dispuesto a negociar. Pero bueno. No hay problema. Ya, ¿estamos? Es un buen chato el Moreira. Se fue, no fue. Buen niño. Ya. Ya, entonces, ¿Y esta no tiene indicaciones? Seguimos con el punto.
En el artículo 8 hay una indicación, está el texto propuesto por el refundido y hay una indicación de los diputados Cast y Calisto, perdón, para agregar después de la palabra 16.741 esta. No, po. Perdón, ¿esto es una indicación al 8? ¿Dieron Sí, unanimidad? el artículo. ¿Y es nueva? ¿Dieron unanimidad? Sí, sí, está bien comparado. Está bien comparado. Esta deberá anotarse al margen de la inscripción de dominio. Ya estamos para levantar, ¿no? No, no está. Perdón, esta es una indicación Del diputado Calisto voy a pedirle a los diputados que nos presten su atención los minutos que quedan. La indicación del diputado Calisto y Cast no está en ninguna carpeta ni comparado. Es una corrección de una palabra. Ya, pero le voy a pedir a la secretaria que la explique con el diputado Paulsen en silencio para que todos sepan que están votando. Quedaría otorgada la recepción definitiva, total o parcial, solo en los casos de los loteos irregulares regulados en la Ley 16.741. Esta deberá anotarse al margen de la inscripción de dominio de los respectivos loteos y el Servicio de Vivienda y Urbanización requerirá el alzamiento de los gravámenes y prohibiciones a los que estuviera afecto en virtud de dicha ley. Y ahí sigue el inciso segundo. Es una gran indicación. 2 semanas de trabajo de nuestro equipo. ¿La votamos, presidente? Sí. Con la indicación. No, primero voy a pedir la unanimidad para la indicación de los diputados Cast y Calisto, que solo agrega la palabra esta entre la coma que viene después de 6.741 y la palabra deberá. ¿Tenemos la unanimidad para incluir la palabra esta? Sí. O sea, Bueno. ¿tenemos la unanimidad para la esta? Ya. Ahora votemos el artículo 8. No, pues se votan juntos, presidente. Ah, bueno, eso. No, pues, Porque- votamos el artículo 8 Junto con la indicación. La aprobamos, ¿no? ¿Cómo? El artículo 8 más la indicación, pues la indicación sola no. Eso, pido la unanimidad para el artículo 8, con la indicación obviamente recientemente aprobada. Aprobado. Chuta, falta el artículo 9, a ver. Falta el artículo 11. ¿Cierto? Este proyecto se va. El 9. Porque presenta indicaciones todos los días. No. Todos los días. Sí. No es verdad. No festine usted. No contribuye a festinar la seriedad del proceso. Usted es un hombre serio. Yo siempre lo he visto como una persona seria. El 9 no tiene ninguna modificación. No, porque se va. Es la ley vigente. El 10 es lo mismo. Lo vemos después, yo creo que no. Yo creo que tiene la facultad. Hay una indicación, tal indicación 34 del diputado Urrutia, que es para agregar a continuación el artículo 11 de la ley, a continuación de la frase los funcionarios municipales, la expresión y de las secretarías regionales ministeriales de vivienda y urbanismo antes. Claro, entonces quedaría los funcionarios municipales y de las secretarías regionales ministeriales de vivienda y urbanismo no tendrán la responsabilidad que se refiere al artículo 22 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones por las recepciones provisorias o definitivas que otorguen en cumplimiento a esta ley. Yo le pediría al diputado Urrutia que si puede explicar esta indicación. Le leo el artículo 22 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los funcionarios fiscales y municipales
serán civil, criminal y administrativamente responsables de los actos, resoluciones y omisiones ilegales que cometen en la aplicación de esta ley. Se está refiriendo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Durante años, el grave problema que tuvimos para la regulación del loteo fue precisamente que los directores de obras se negaban a hacerlo por las responsabilidades legales, porque ellos respondían además con su peculio. Bueno, en esta ley le estamos dando facultades también a los secretarios regionales ministeriales de vivienda de dirimir en aquellos casos en que existe supervisión de norma para recepcionar loteo. Por lo tanto, también hay que eximirlos de esa responsabilidad, porque si después, posteriormente, a la recepción van a ser demandados en el establecido el artículo 22, obviamente no vamos a tener ninguna aprobación del loteo, ni van a intervenir en ninguno de estos procesos, porque van a ser demandados por cualquiera de los vecinos que se considere afectado por la aplicación de esta norma. La responsabilidad del CEREMI, ¿en qué artículo entra? ¿Dónde lo...? No, hay artículos anteriores en que nosotros les entregamos la facultad para dirimir cuando existiera, en el cuarto creo que está. Pero en el cuarto, ¿en qué página está? En el comparado gordo. Sí. Perdón, pero quiero estar seguro. Parece que es la 18. En este comparado el artículo 4 está copiado, más adelante. Aquí, la página 17. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, por razones fundadas, podrá autorizar excepciones al largo y ancho de las vías, calzadas y veredas del loteo. Sí, eso lo recuerdo. Incluida la rebaja de las exigencias de pavimentación y, si fuera precedente, establecida la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Asimismo, esta Secretaría Regional Ministerial, por razones fundadas, podrá rebajar o eximir al loteo de las obligaciones de cesiones contempladas en la Fue una Le discusión. estamos dando facultades que, si no eximimos o no le aplicamos lo mismo que se le está aplicando a los directores de obra, porque es la autoridad que está además sobre los directores de obra, las demandas y querellas van a llegar sobre los CEREMI. Y eso va a inhibir que se efectúen las regularizaciones que estamos buscando. No sé si el Ejecutivo quiere... O sea, ¿no? Ya, voy a pedir la unanimidad entonces para la indicación 34 del diputado Osvaldo Rutier. Pediría que fueran más explícitos en su manifestación de voluntad, porque... No. No. ¿Con la misma votación al artículo? Diputado Jarpa. El Ejecutivo no da opinión al respecto. Porque le parece no, sí, razonable. No, pero de todas maneras me parece no, que es importante. diputado, por su intermedio presente le doy mi opinión al diputado. Lo que pasa es que el artículo 22 de la Ley General establece que los funcionarios fiscales y municipales serán civil, criminal y administrativamente responsables de los actos, resoluciones o omisiones ilegales que cometan en la aplicación de esta ley. Aquí se está eximiendo de esa responsabilidad. Igual habla de no de cualquier acto que emitan, son de las omisiones ilegales, pero entiendo el punto que hace el diputado Urrutia de ante el temor o ante la posibilidad de que alguien reclame porque se haya autorizado una excepción determinada y que no se haya exigido estrictamente el ancho de la vía, etcétera, y que alguien pida una responsabilidad administrativa por eso, puede resultar pertinente que no sea solo los funcionarios municipales. Esto es ley vigente, los funcionarios municipales no tendrán la responsabilidad, ya está en la ley 20.234 y lo que busca la indicación es simplemente hacerlo extensivo a las CEREMIs porque tienen un rol dentro de este proceso y al tener el mismo rol que los funcionarios municipales, que tengan la misma disposición, ante la misma... Ya. Porque están incorporados en esto. Pido la unanimidad para aprobar la indicación número 34. Sí. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. 4:30. 4:30, así que podemos sacar todas estas indicaciones. Ya. Apruebo, tiene que ser. Ya. 35. Hay una indicación del diputado Urrutia para sustituir el artículo 14 propuesto en el texto refundido por el siguiente. Respecto a la accesibilidad universal, en casos fundados y excepcionales, es necesario que se pueda buscar una alternativa de regularización acorde con la topografía y que responda a la idea que las cargas no sean desproporcionadas cuando existan asentamientos que se materializaron de hecho.
En otros casos, cuando no existe una alternativa viable, se deberá eximir a las municipalidades y a los servicios de vivienda y urbanización o a su sucesor legal del cumplimiento total o parcial de dichas exigencias, siempre que se presenten los antecedentes fundados del caso y que con posterioridad a la recepción provisoria se desarrollen los estudios de especialidades e ingeniería de detalles respectivos. A ver, ¿puedo explicarlo brevemente? Yo creo que sería posible. Bueno, mira, Diputado Urrutia. es bien simple. Hay casos en que en los loteos, sobre todo, o asentamientos precarios que existen en Valparaíso y en Viña del Mar, por la topografía es muy difícil cumplir con estas normas de accesibilidad universal. O son muy onerosas, son carísimas. Entonces, y eso inhibe que se puedan desarrollar, o sea, hacer las obras de urbanización y posteriormente pedir la recepción. Por eso estoy pidiendo que respecto, en casos fundados y excepcionales, donde están exigiendo, por ejemplo, en algunas zonas de Valparaíso para poder materializar el loteo, hay que construir ascensores. Y eso es inviable. O genera no solamente por el costo de construir el ascensor, sino después de la mantención del ascensor. ¿Quién se hace cargo? Estamos hablando de miles de millones, entonces por lo tanto creo que es razonable incorporarlo en este proyecto de ley que estamos analizando. O sea, lo que busca es que realmente se puedan materializar, recepcionar los loteos. ¿Votemos? Vamos a votar la indicación 35 entonces. Si se aprueba esa, se rechaza el texto del refundido. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Moreira. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Winter. Abstención. No, porque Aprobado, presidente, 9 por la afirmativa y una abstención. Por el mismo quórum se rechaza entonces el numeral 9. Ya, transitorio. No falta nota. Va. Estoy en la página entera. Ya. Indicación 36 del diputado Urrutia para agregar un artículo 15 nuevo. Artículo 15. Los conservadores de bienes raíces no inscribirán derechos ni acciones en terrenos que sean conducentes a la conformación de un loteo y que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ah. Diputado Urrutia, ¿quiere? Bueno, esto va en la esencia de este proyecto. Nosotros lo que estamos tratando hoy día es de normalizar o recepcionar situaciones de hecho que se han producido durante los años por la venta de derechos y la inscripción de ellos en el Conservador de Bienes Raíces. Hoy día existe una instrucción o una petición del Ministerio de Vivienda que se hizo en la administración pasada a todos los conservadores de bienes raíces para no inscribir derechos aunque está considerado en la ley General de Urbanismo, pero lo que hace esta ley es dejar claramente establecido que los conservadores de bienes raíces no deben inscribir derechos ni acciones, porque hoy día se están creando además sociedades por acciones para la venta de terreno y que son conducentes, y todos sabemos que son conducentes a la formación de un loteo, es un loteo brujo. Sí, bueno, eso venimos. Y este proyecto, o sea, por lo tanto, esta indicación está en la esencia de este proyecto. Sí. O sea, es lo que queremos combatir, que no se sigan produciendo estos loteos brujos por venta de acciones o por venta de derechos que al final engañan a las personas y las dejan en la indefensión. Voy a pedir la unanimidad. Fue una indicación del Sí, Ministerio de Vivienda. diputado Espinosa. Sí, esto se hace solo en el Pero hay conservador. notarías que hacen esa... No, pero si es que la venta de derechos no está prohibida.
O sea, la venta de derechos tú lo puedes hacer, el acto de la compraventa lo puedes hacer en una notaría. Tú compraste derechos. Lo que pasa es que el conservador de bienes raíces, cuando inscribe, ahí es en el acto que él se puede dar cuenta que esto conduce a la conformación de un loteo brujo, que es muy distinto. Diputado Calisto. Consultarle por su intermedio al diputado Urrutia. Yo evidentemente comparto el espíritu de este proyecto, pero ¿qué pasa en el caso de la entrega de derechos cuando hay consanguinidad? O sea, cuando hay familiares. El papá le entrega derecho a su hijo para que tenga un sitio. Claro, una sesión de derecho para estos fines en un campo familiar. Diputado Paulsen. Presidente, yo comparto lo que dice recién el diputado Calisto, que muchas veces, o aquí se podría eximir el parentesco o la consanguinidad, porque muchas veces hay cesión de derechos entre las mismas familias para hacer una sociedad en la misma parcela. Pero tienen que cumplir con lo dispuesto en el artículo 136. Correcto, sí, pero puede ser, es una excepción a la regla general. Y respecto a lo que trataba de decir nuestra asesora aquí al lado. Miriam. Ella tiene un punto que dice que los notarios igual están realizando... A ver, la ley ya le prohíbe al notario generar la compraventa de estos derechos. Y lo que tenemos que establecer nosotros es que exigirle a la notaría que no pueda establecer esta compraventa de derechos si no hay un permiso de la Dirección de Obras Municipales. Como el diputado Ruti está estableciendo hoy día una obligatoriedad al conservador, nosotros también podríamos dejar establecido que la notaría no puede establecer esta cesión de derechos a menos que exista una orden de la Dirección de Obras Municipales. Interesante. Presidente, aquí también, si no mal no recuerdo, una ley que yo presenté hace mucho tiempo atrás, que hay cesación, o sea, le dan por título de pobreza, los padres le pueden dar a los hijos un sitio en el campo. Que le voy a decir por qué. Porque muchos de los subsidios rurales se perdían justamente porque cuando llegaban a poner la casa le preguntaban, ¿y tiene sitio usted? No, no tengo, para afuera el subsidio. Y esos sitios los inscribían. Esos sitios están inscritos, esos sitios los padres se los dan con derecho a pobreza, no cobran nada a las personas. Entonces, también esos sitios pueden suponerse que cuando un padre, estoy hablando de una comunidad mapuche, por decirte, que tenga el padre que tenga 2 hectáreas, 3 o 10 y tenga 8 hijos y le quiere dar un pedazo a cada uno, ¿se va a suponer que ese es un loteo cuando el padre está dándole a los hijos? Entonces, cuando dice, tiene que haber un permiso de la obra municipal, pero ¿por qué? Y si la municipalidad no le da el permiso, ¿qué pasa? ¿Cómo construyen? ¿Cómo solucionan el problema de vivienda? Imposible, ¿no? Entonces, creo que estamos poniéndole más trabas que lo que estamos ayudando al proyecto. Diputado, el decreto ley 3.516 contempla algunas situaciones de excepción en donde se permite la subdivisión en terrenos de menos de 5.000 metros. Una de esas excepciones es, por ejemplo, en las situaciones de herencia, en donde es una familia en donde se subdivide para que otros integrantes de esa familia puedan tener propiedad dentro del suelo. También es justamente, o sea, es que es una familia en el fondo. Es una familia que está entregándole derechos. También se... La herencia la puedes dar en vida, la puedes dar... Es cesión de derecho. También se permite... no puedes escriturizar. También se permite cuando son organizaciones sociales que se les subdivide en menor superficie. ¿Qué es lo que te...? El testamento. ¿Diputado Urrutia? No me equivoqué yo. El testamento en vida. Te equivoqué. Ok. Posesión efectiva, con la posesión efectiva... No, lo que dice la representante de la biblioteca es muy cierto. El decreto ley 3.516 lo establece claramente que es posible hacer lo que plantea el diputado Calixto. Lo otro que los actos que se hacen en la notaría, hasta donde yo entiendo, y me gustaría conocer de esa prohibición que hablan, que existiría una prohibición a la notaría inscribir, eso a mi juicio nunca lo he visto ni conozco que exista. Porque son actos entre privados. Lo que se establece en la notaría es un acto de compraventa entre privados. La transferencia del terreno se materializa en el momento de la inscripción.
no antes, independientemente de lo que hacen los privados en una notaría. Es una vez hecha la compraventa cuando se procede a la inscripción. Y lo que nosotros estamos combatiendo con este proyecto, o tratando de que no siga existiendo y que no se hagan estos loteos brujos al margen de la ley, es precisamente parte por evitar que los conservadores sigan inscribiendo derechos, ya sea derechos o acciones, en terrenos que no cumplen con la normativa. Y que dice además que sean conducentes a formar un loteo, que no es el caso que tú planteas, que el diputado Calixto plantea. Entonces, yo creo que no se podría extender esta norma a los notarios, porque es un acto entre privados, yo no me puedo meter, ¿ya? Pero sí a los conservadores, porque ahí es donde se produce el proceso de transferencia. Y además, quien tiene a la vista el plano del terreno, diputado Espinosa, además, no, espera que termine. Además, el notario no tiene a la vista el plano del terreno, lo tiene el conservador. O sea, una persona, le pongo un ejemplo, un loteador brujo que está vendiendo una parcela en el área rural y que vende derechos, obviamente cuando va a hacer la compraventa no los va a mandar toda a una misma notaría. Lo manda a distintas. Lo manda a distintas notarías, pero cuando llega el momento de inscribir, el conservador es uno solo. Sí, pero cuando llega el conservador que tiene el plano y tiene el registro matriz, va a revisar y va a ver que en un mismo lote hay 30 personas inscribiendo derechos. Eso es evidente que se está haciendo un loteo brujo. Y eso es lo que estamos evitando, que ese conservador no los inscriba. La labor del notario hace fe de que han venido a las personas y han manifestado esa voluntad. Nada más que eso. Pero tú podrías ante notario vender una casa que no existe y no es problema del notario. La gente tiene una concepción equivocada del saber notarial. O hay un conflicto con... Yo digo lo siguiente, cuando tú compras un sitio, muchas veces tú pones a pie de página quién está comprando, para quién es el sitio. Porque tú dices, este sitio, sí pues. No, pero espérate un poquito. Tú vas, yo vendo un sitio y pongo, este sitio es para tal y tal y tal y tal y tal personas. ¿Se supone que eso es un loteo? Porque si yo estoy vendiendo el sitio, el primer paso que tengo que dar para entrar a esto es comprar ese sitio. Y si está todo en regla y el paso es que tienen que estar a nombre de las personas para poder seguir el proceso, ¿me entiendes? ¿Cómo lo hacen? Si le dicen, no le vamos a inscribir. Pero el notario no tiene nada que ver con ese proceso, po. ¿Cómo que no? El notario le va a decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos, esto se supone que es un loteo, o que lo inscriba el notario, y el conservador le dice, ¿sabe qué más? No se lo vamos a inscribir. Pero es el conservador, pues no el notario. Está bien, pero no se lo vamos a inscribir. Pero el notario no tiene ni siquiera la responsabilidad de certificar que existe el inmueble. Van a notaría, lo hacen, y el conservador dice, aquí yo supongo que esto es un loteo, no lo voy a inscribir, y llegan hasta ahí. ¿Cómo lo hacen? O sea, cuando tienen que hacer ese paso para comprar los terrenos. Ya. Gracias, presidente. Voy a pedir silencio, por favor. A todos y todas. Gracias, presidente. A ver, el tema creo que se ha ido enredando un poco, pero quisiera hacer un poco de contexto de otras normas aplicables. Primero, tener presente que el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya tiene una disposición relacionada con esto, que dice lo siguiente, va más bien por un tema de sanción penal, pero apunta a lo mismo. Dice, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el propietario, loteador o urbanizador que realice, y aquí qué acto es el que se aborda, que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última Espera, Gonzalo. Ya. Le voy a pedir a los diputados y diputadas y a todas las personas que participan de la comisión que bajemos el volumen de las conversaciones paralelas para poder ocupar los últimos 10 minutos, por favor, porque si no es imposible, no nos estamos escuchando. Diputado Paulsen, se lo planteo en particular a usted. No, estaba leyendo el artículo 138 que habla de que será sancionado el propietario, loteador o urbanizador que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio,
tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. En este párrafo está el 136, que es el artículo que cita la indicación del diputado Urrutia, por lo tanto están vinculados. No es cualquier inscripción de dominio, porque si no estaríamos prohibiendo cualquier tipo de comunidad sobre un predio. ¿Qué pasa? Que igual las comunidades sobre un predio es el origen de muchos de estos loteos brujos. No, si nosotros somos una comunidad. Lo que entiendo, me corrige el diputado, es que no se estén validando inscripciones que bajo la figura de una comunidad o una sociedad por acción o lo que sea, lo que esté haciendo es finalmente adjudicando lotes. Entonces, no, si yo soy dueño del 5%, pero en mi escritura dice que mi 5% corresponde a la parcela 3. Eso es tendiente, eso entra dentro de esta frase, es un acto que tiende a la formación de nuevas poblaciones en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo. Esto es el 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y ya lo establece como una sanción penal al que... Sí, pero que el 136 es el que establece las obligaciones de urbanización, ¿ya? Que establece que no se puede... Perdón, se me cerró esto, pero... es el que establece la necesidad de contar con obras de urbanización, digamos. Se lo leo para que quede claro. Dice, mientras en una población, apertura de calles, formación de un nuevo barrio, loteo o subdivisión de un predio no se hubieran ejecutado todos los trabajos de urbanización, no será lícito. Por eso, entonces, es ese tipo de supuestos los que uno tiene que abordar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que quedan fuera, o debieran quedar fuera, un montón de otros actos que se realizan en una notaría relacionados con los derechos sobre un predio. Porque no es que no pueda haber una comunidad sobre un predio, lo que no puede haber es una comunidad sobre un predio que empieza a partirse, que se abren calles, que se le adjudica un pedazo y mi 10% en esta comunidad en verdad está radicado. Eso es una partición de un predio. Para entender, Gonzalo, pero tú no estás planteando que esta indicación, la 36, genere ese problema, ¿o sí? No, estoy ejemplificando que el 138 ya aborda el tema haciendo presente que tiene que tratarse de actos que tiendan a la formación de una población o loteo. Por eso yo creo que eso queda recogido en que sea, porque la indicación del diputado habla de acciones en terrenos que sean conducentes a la conformación de un loteo, con lo cual queda por lo menos instalada la frase. Tal vez después, vía circular de la División de Desarrollo Urbano, que estaría facultado para impartir instrucciones, precisar cuáles son esas acciones conducentes a la conformación de un loteo y cuáles no lo son. ¿Y si le ponemos en conformidad al artículo 138? Está vinculado con el 136 que dice que mientras no se ejecuten los trabajos de urbanización, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador enajenarlos, acordar adjudicación en lote, celebrar contratos de compraventa, promesa, reserva de sitio, constituir comunidades, sociedades. Van vinculados, están los dos muy vinculados. Podría haber sido la remisión al 136 o al 138, hablan de lo mismo, pero... Ya, vamos a votar el artículo 36, perdón, pero vamos a votar el artículo, o sea, la indicación 36, página 5 del comparado nuevo. Diputado Badilla. Diputado Calisto. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Moreira. Diputado Olivera. Diputado Paulsen. Diputado Urrutia. Presidente. A favor. Unánime, 11 a favor, presidente. Son las 4:20. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.